En este subtema y en los siguientes haremos un primer estudio de los mercados, a partir de la curva de oferta y la curva de demanda de un mercado. Estas herramientas tan simples son extremadamente potentes porque nos permiten explicar cómo cambian los resultados de un mercado cuando cambian circunstancias del entorno del mercado. Y también nos permitirán saber los efectos que habrá en este mercado ante determinadas políticas públicas, como el establecimiento de precios máximos, de precios mínimos, de aranceles, de impuestos, etc. Esta última parte del impacto de este tipo de medidas de política pública en los mercados lo veremos más adelante en el curso. De momento nos centraremos en explicar en qué consiste la curva de oferta, en qué consiste la curva de demanda y hacer análisis de estática comparada que nos ayudarán a predecir qué pasa en los mercados cuando existen cambios en el entorno. Comenzamos el análisis con la curva de oferta. Para pensar en la curva de oferta tenemos que preguntarnos de qué depende la cantidad que producen las empresas de un bien. Y nos daremos cuenta que la cantidad que producen las empresas de un bien depende, por un lado, del precio del bien. Seguramente, si todo lo demás es constante, ceteris paribus, como decimos los economistas, a mayor precio del bien, mayor cantidad producirán las empresas. ¿Pero solamente depende la cantidad producida de las empresas del precio? No, también depende de los costes de producción del bien, en particular de los salarios, de los intereses que tienen que pagar por los préstamos que han pedido las empresas, el coste de las materias primas, etc. ¿Y cómo depende de estos factores, de estos costes? Pues ceteris paribus, es decir, si todo lo demás está constante, a mayores costes de producción del bien, menor será la cantidad producida por las empresas. Una vez que ya sabemos esto, podemos describir la curva de oferta de un bien. La curva de oferta de un bien es la relación que existe entre el precio del bien y la cantidad que quieren producir las empresas de ese bien. Por tanto, nos mide la relación entre el precio y la cantidad y deja al margen los costes de producción. Es decir, cuando hablamos de una curva de oferta de un bien, estamos manteniendo constantes los costes de producción. Es decir, una curva de oferta corresponde a unos valores determinados de los costes de producción que se mantienen fijos en toda la curva de oferta. En consecuencia, podemos representar la curva de oferta de un bien en un gráfico, de tal manera que pongamos en el eje horizontal la cantidad producida por las empresas y en el eje vertical el precio de mercado. Esta curva de oferta, como hemos explicado antes, es creciente. Como hemos explicado antes, esta curva de oferta es creciente porque a mayor precio del bien, mayor cantidad ofertada por parte de las empresas. La curva de oferta de un bien es creciente. Conforme aumenta el precio del bien desde el precio P1 a un precio P2, la cantidad ofertada aumenta de Q1 a Q2. Como les explicaba, una curva de oferta está realizada para unos valores fijos de los costes de producción. De tal manera que si cambia el precio del producto nos movemos dentro de la curva de oferta. Pero ¿qué pasará si han cambiado los costes de producción? Los costes de producción no están incorporados en ninguno de los ejes del gráfico. Entonces, ¿qué pasa si cambian los costes de producción? Entonces lo que va a pasar es que toda la curva de oferta se va a desplazar. Veamos cómo. Supongamos, por ejemplo, que aumentan los costes de producción. Si aumentan los costes de producción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que para un precio como P1, las empresas ya no van a querer producir una cantidad como Q1, sino que van a producir una cantidad menor, como decíamos antes. ¿Por qué producirán una cantidad menor? Por ejemplo, una cantidad como esta, que voy a llamar... Para un precio como P1, las empresas ya no querrán producir una cantidad como Q1, sino una cantidad menor, como esta cantidad que hemos llamado aquí Q1'. ¿Por qué producirán una cantidad menor? Porque, como los costes han aumentado, la rentabilidad de la producción será menor y las empresas producirán una cantidad menor del producto. Del mismo modo que habrá empresas que quizás ante unos costes tan superiores abandonen el mercado. De tal manera que para un precio como P1, la cantidad producida será menor. Esto ocurrirá con todos los precios. Esto ocurrirá con todos los precios de mercado, de tal manera que la curva de oferta, cuando han aumentado los costes de producción, se ha desplazado hacia arriba y hacia la izquierda. Una manera equivalente de ver esto es pensar qué pasaría con una cantidad fija de producción como Q1. Una cantidad fija de producción como Q1, para producirla las empresas ahora exigirían un precio superior. De tal manera que un cambio en los costes de producción hace que la curva de oferta se desplace de manera completa. En este caso, si los costes de producción se incrementan, la curva de oferta se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda. Si los costes de producción se hubieran reducido, el desplazamiento sería hacia abajo y hacia la derecha.